Paz, bien, amor. El amor es el sentimiento sanador por excelencia. Por eso seguimos aquí en estos contenidos de tanta importancia para ustedes. Y sí queremos decir de manera muy sincera, muy frontal. Aquí no, nada de odios, xenofobia cero, exclusión tampoco, mentira menos. No, aquí es verdad, es amor, es generosidad, solidaridad. Esos son nuestros principios con los cuales hacemos todos los contenidos de la sala de Jairo. Este sí que es importante, porque es hablar de felicidad. ¿Ah? Claro que sí. Psicóloga, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, Jairo. Qué rico estar acá. Gracias. Mónica Ramírez. Su currículum, no, pues psicóloga con énfasis organización y clínica, candidata en maestría de neuropsicología clínica internacional, estudiante directa de John Grinder, ¿se pronuncia así? Sí, John Grinder y Van John Leer. Grinder. ¿Cómo le parece? No, puedo continuar aquí, es bastante extenso. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Ha estudiado mucho este tema Sí, señor. de la felicidad, básicamente? Sí. ¿O hay otras aristas en medio de la felicidad? Bueno, digamos el tema de la programación neurolingüística y donde la felicidad es un eje muy importante porque es, digamos, la esencia del ser humano, la búsqueda constante de nosotros como seres humanos es la felicidad. Entonces es por eso básicamente que es realmente relevante para mí el tema. Claro, claro. Comencemos a detallar eso y a dar una buena información de cómo la comunidad que tenemos aquí enfrente para los 5 continentes, imagínese usted, y otros. Tenemos una plataforma de internet en Cali que nos permite con fibra óptica pues llegar a toda parte. Aquí no sabemos en este momento quién nos está viendo en el mundo, pero yo creo que sí, todos los habitantes de este universo, 7.000 y pico de millones de habitantes, todos buscan la felicidad. Claro que sí. Claro, de hecho era lo que te comentaba, que el ser humano siempre está en esa búsqueda de la felicidad y la felicidad en realidad es una decisión, es una elección de nosotros. Entonces es por eso tan importante que busquemos esa felicidad y más que buscarla es tener conciencia que todos en nuestro interior tenemos la felicidad. Psicóloga, eso sí es bien interesante. ¿Cómo así que nosotros tenemos la decisión? ¿Por qué? Bueno, porque la felicidad como el amor es una elección. Entonces muchas veces nos pasan circunstancias o nos pasan eventos fuera y externos de nosotros y siempre decimos, es que me pasó esto porque yo soy el más de malas. Entonces esto implica que yo tenga una vida triste, una vida amargada, una vida infeliz, ¿sí? Pero cuando nosotros de verdad nos damos cuenta y tomamos conciencia que esas circunstancias y esos eventos son el resultado de nuestro interior, es decir, de la felicidad y la alegría que nosotros tenemos internamente, entonces vamos a hacer conciencia cada vez más para vivir en esa realidad. Por eso es una elección. Entonces, cada que viene un pensamiento a nosotros de manera negativa o que tiene que ver con la infelicidad, somos nosotros mismos los que debemos cambiar esa ruta. Entonces, por eso está en nuestro interior y por eso es una elección. Sea la adversidad que sea. Sea la adversidad que sea. Entonces, por ejemplo, es también entender que cuando nosotros tenemos un estado, está la tristeza, está la angustia, ¿cierto? También está la felicidad. Entonces, por eso es que es una elección. Ajá. Cuando nosotros estamos desde ese punto y desde ese enfoque, ¿cierto? Logramos entonces vivir constantemente en esa elección, en esa decisión que es solamente nuestra. Psicóloga, en el imaginario de toda la gente hay una definición, casi es una aseveración, que uno no puede ser feliz todo el tiempo. Ajá. Pero lo que usted me dice es la antítesis de que sí se puede. Claro que sí se puede. Y de ¿Todo hecho, el tiempo? Todo el ¿Cada tiempo. minuto? Cada minuto. ¿Cada hora? Claro. ¿Cada segundo? Claro que sí. ¿Cómo claro así? que sí. Bueno, entonces, a ver, te explico un poco. A ver. Nosotros estamos constituidos de células, ¿cierto? O sea, nuestras células tienen una información. De quien depende de cómo estén esas células y esa información que le demos a nuestro ADN también, depende, es única y exclusivamente de nuestros pensamientos. Quien manda y gobierna nuestra mente somos nosotros mismos.
no es nadie más. Cuando tú trasciendes a un plano donde tú dices, bueno, desde la toma de conciencia y quien decide estar feliz o no soy yo, entonces en ese momento que tú haces esa transición, tú puedes elegir, ¿cierto?, esa felicidad. ¿Cómo lo hago? Estoy en este momento con un pensamiento de preocupación o de tristeza o lo que sea, que está dentro del mismo estado de la felicidad, ¿cierto? Entonces hago conciencia y elijo sentirme de manera diferente, elijo tener una emoción diferente. Cuando yo elijo eso y decido tener esa emoción diferente, pues me enruto solo a eso. Por tanto, las circunstancias, si yo estoy atravesando una circunstancia muy difícil, yo lo puedo mirar como un proceso de aprendizaje, no como lo peor que me pudo pasar, sino, bueno, en este proceso de aprendizaje, ¿cómo estoy evolucionando en este plano de la Tierra? ¿Sí? Entonces, cuando ya tú lo miras desde un enfoque diferente, hace que lo veas desde el amor incondicional. Y cuando tú tienes amor incondicional, todo es posible. Todo, ¿El amor tiene que ser incondicional? Tiene que ser incondicional. Un momentico. Qué cosa fantástica. El crecimiento humano, ¿cómo es? Mira, desde la psicología. Estamos hablando de una felicidad permanente, la estamos descubriendo aquí hoy. De manera que cualquier tipo de adversidad, cámbiale el chip y sea feliz. Ya regresamos con Mónica Ramírez, nuestra invitada hoy, psicóloga a la Sala de Jaime. Pues psicóloga, hay muchas cosas interesantes que usted nos está hablando. Si usted quiere preguntar de la felicidad, hágalo. Usted lo puede hacer a través de las redes, que usted sabe, nuestras plataformas digitales que usted conoce. Que bueno, todo esto, ser feliz en todo instante, en todo momento. Y uno cambia, ¿cómo cambia ese chip? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, entonces vamos a enseñarle a las personas esos tipsitos y esas herramientas que son bien importantes. Sí. Entonces, como te estaba comentando desde el inicio, siempre es la toma de conciencia. Es el darme cuenta de en qué estoy, en qué proceso de pensamiento estoy. Si yo me estoy dando cuenta en este momento que estoy en una situación difícil, ¿cierto? Y que lo estoy mirando solamente desde esa parte negativa, entonces en ese momento yo puedo hacer algo. Yo puedo decirme, ok, justamente estoy pensando como no debo hacerlo. Eso es un proceso de aprendizaje desde el amor, ¿sí? Y empiezas a pensar solamente en el aspecto positivo frente a la situación. Escúcheme, démosle la debida importancia a las personas que van llegando a esta sala, porque esta sala es universal, aquí caben todos. Doctora Mónica, pregunta Mónica Rodríguez Trujillo, una pregunta, ¿por qué razón cuesta, gracias, cuesta tanto trabajo pensar en uno mismo antes que en los demás? Un tip para lograrlo, por favor. Bueno, Mónica, un saludito y muchas gracias por estarnos observando en este momento. Moni, eso es algo realmente importante lo que estás tocando el tema, porque lo primero que debemos hacer es amarnos a nosotros mismos. Y desde el amor propio es lo que se refleja a los demás. Es decir, no podemos dar afuera lo que no tenemos adentro. ¿Cómo hacemos? Hay ejercicios maravillosos que se pueden iniciar y es desde el amor, ¿no? Entonces yo me amo y me acepto como soy. Esa frase, repetirla durante 20 minutos constantemente, mirándote a los ojos en un espejo si puedes, pues va a ser mucho más fácil. Pero es un tip muy importante porque si no tenemos una autoestima alta, es lo que se refleja en las circunstancias que están los eventos que están afuera de nosotros. Cuando tú miras que una persona tiene armonía entre su parte mental, su físico y su parte espiritual,
vas a ver esa persona que siempre va a tener alegría porque está en ese equilibrio. Y otra forma también importante de hacerlo, ¿está cómo? Está en equilibrio. En equilibrio. Siempre cuando ves las circunstancias externas, que la persona todo le fluye y uno dice, bueno, pues esta persona tiene como un angelito porque todo siempre le sale muy bien, es porque hay un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende el amor tuyo? Los tres componentes Los son importantes, tres, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando tú estás en amor propio, o sea, sintiéndote realmente amado y con una autoestima muy alta, eso es lo que estás reflejando en el exterior. Entonces, lo que decía Mónica, a veces es difícil uno cómo hacer para uno amarse o estar pensando solo en uno y no en lo exterior. Entonces, hay ejercicios como este decreto que acabo de decir, y algo muy importante que hace días y que vi que Moni estaba allí en ese grupo de meditación. Sí, la meditación es muy importante porque te hace sentir en armonía y estar en presencia plena de cada instante. Cuando nosotros estamos en presencia plena, estamos haciendo conciencia, porque estás viviendo es justamente el momento del aquí y del ahora. Perdón, doctora. Alexandra Romero, la doctora Mónica es una... Hola, Alexa. ¿Es una muestra? Sí, real, sí, una muestra real de que ser integral y coherente es posible. Gracias por tanto. Tan linda, sí. Muchas gracias. Sí, siempre estamos en esa parte, digámosle, con los alumnos que tenemos en nuestra Academia de Poder, estamos siempre constantemente diciéndole que la congruencia es realmente importante. ¿Cómo llama la academia? En Poder. En Poder. Para que nos visiten en nuestra página, www.enpoder.co. Ajá. José Luis Giraldo Escobar, ¿el amor a sí mismo no es egoísmo? No. Porque, ¿ni es tampoco narcisismo? Y eso es importante porque es que a veces las personas creen que cuando nos amamos a nosotros mismos es ser egoístas, ser narcisistas, y eso no tiene nada que ver, porque cuando tú realmente te amas desde esa parte importante que es lograr esa comunicación con los otros desde el amor, tienes que primero sentirlo tú, ¿sí? Porque entonces, ¿qué vas a dar al otro? Si tú no te amas, entonces, ¿cómo el otro, qué va a reflejar? Lo que hay adentro, allá afuera, ¿sí? Entonces, no es egoísmo. Entonces, seguro, si yo no me amo, no puedo dar amor. No puedes dar amor, porque entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer si tú no estás conectado con ese amor? Y recuerda que es incondicional, ¿no? Que a veces ponemos condiciones. Es muy a veces importante. Ponemos condiciones. Psicólogo, un momentico. Estamos en la sala de Jairo. ¿Cómo les parece lo que estamos descubriendo aquí con la psicóloga Mónica Ramírez, hoy invitada a la sala de Jairo? El amor es incondicional. ¿Cuántos tipos de amor hay? Bueno, hay el amor que es condicional y el amor que es incondicional. Solamente esos dos tipos. Sí, en esta forma de verlo, desde esta parte que te estoy hablando de cuerpo, mente y espíritu, tenemos esos dos caminos, ¿cierto? Esos dos caminos. Y algo también muy importante es que en nuestra vida, como seres humanos, tenemos dos caminos también desde esa perspectiva que nosotros manejamos, es que hay dos caminos por los cuales tú eliges vivir. O vives desde el temor, desde la angustia, desde todo eso negativo, o vives desde el amor. Y cuando tú decides y eliges vivir desde el amor, por ende, está la felicidad. Y la felicidad, digámoslo así, es el fin último de nosotros los seres humanos de estar siempre en ese estado. Entonces mira que lo uno conlleva a lo otro. Y ahí estábamos hablando de algo muy importante del tiempo presente, de estar en presencia plena. Cuando tú estás muy preocupado por el futuro o estás recordando constantemente el pasado, ¿cierto?, a través de tus pensamientos, de tu mente, y no estás disfrutando este momento presente, lo que estás haciendo en ese momento justamente es estar enfocado solamente en la angustia,
Entonces, cuando tú decides y eliges, este es mi momento presente y yo elijo estar aquí desde la felicidad y desde el amor, tu vida cambia. Entonces, si tú cambias, todo alrededor cambia y todas tus circunstancias cambian. Es como un empoderamiento. Exactamente, exactamente. Allá hay un saludo muy especial, mi querida Moni. Cada palabra que nos das llevan a muchos aciertos. Gracias, Moni. Dice Vivian Castellanos Rengifo. Gracias, Vivi. Bueno, aquí hay unas preguntas de todo tipo. Entonces no hay sino dos posibilidades de amor, condicional e incondicional. Exactamente. Bueno, hablemos del cuál es el condicional. Entonces, cuando tú le dices a un hijo, por ejemplo, si tú tienes el primer puesto en el colegio, pues te voy a dar tal y tal cosa. O eres mi hijo preferido, eres un buen hijo, eres un niño al cual le puedo brindar más amor, ¿sí? Entonces, estoy condicionando ese amor. Entonces, lo mismo pasa con las parejas. Si tú me das esto, entonces yo te amo. Si tú no me das, o sea, no. Entonces, el amor incondicional es aquel amor que nos permite estar en libertad, de manera fluida, sin resistencias, porque eso es otra cosa que hay que tener en cuenta para la felicidad. Cuando tú estás viviendo situaciones y te resistes a esa vivencia que estás teniendo porque te está produciendo infelicidad, lo mejor que puedes hacer es un pare, ¿sí? Y tú puedes hacer conciencia diciendo, bueno, ok, tengo esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que me está haciendo en este momento sentirme en contradicción conmigo mismo? ¿Ya? Haces esa reflexión, lo aceptas y buscas la solución desde el amor, no desde la angustia ni la preocupación. Eso también es realmente importante para tenerlo en cuenta en el tema de la felicidad. ¿Ves? Entonces, ¿cómo hago todo el tiempo conciencia para tener un resultado diferente? Bueno, y es verdad entonces, la felicidad se mide, se puede medir. La felicidad se mide, o sea, y yo te diría, por ejemplo, esta pregunta, ¿será que existe una receta de la felicidad? Pues la receta nos la estás dando ahora. Exacto, sí. Y mira que es tener en cuenta una cosa muy importante y es que a veces cuando nosotros no tenemos la felicidad es que nos damos cuenta que existe, como cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos es que nos damos cuenta que existe la salud. Pero estamos muy perdidos entonces en el mundo. A veces nos perdemos en el mundo. ¿Usted por qué escogió este tema especial? La psicología tiene muchas especialidades. Sí, claro que sí. Por ejemplo, ustedes con énfasis organizacional y clínica. Y clínica. Ajá. Y clínica. Ajá. Ajá. Bueno, entonces, a ver, te cuento un poco. Digamos, mi especialidad es ayudar a dar calidad de vida y felicidad a las personas que tienen un diagnóstico terminal. O sea, pacientes que están desahuciados. Entonces, ¿cómo poder manejar esta situación tanto del paciente, ¿cierto?, como de la familia? Entonces uno podría decir, bueno, es que yo ya sé que me voy a morir, por decirlo así, bueno, yo lo llamo es pasar a otra fase de nuestra vida. ¿Y cómo hago entonces para conectarme con la felicidad en ese momento? Si lo único que estoy sintiendo es angustia y tristeza porque estoy dejando atrás todo aquello que de pronto quería aquí. Entonces, por eso fue que me incliné a este tema y te cuento que eso en realidad me ha hecho muy feliz a mí también como persona, como ser humano, porque encontré que esa era mi misión de vida. ¿Sí? Entonces estoy enrutada en esa parte y cómo ver ese cambio tan hermoso de este tipo de personas que estando en ese estado cambian totalmente su tristeza. Y puedes imaginarte que personas incluso que utilizan morfina porque, pues, por los dolores y todo esto que manejan en su parte física, y cuando se conectan con el amor y la felicidad, dejan de utilizarlo y pasan sus últimos días siendo felices, cero dolor, o sea, desde otra connotación totalmente diferente. Psicóloga Mónica Ramírez, gracias. Le voy a dar una pregunta muy coyuntural en el siguiente segmento, aquí en la sala de Jairo. Ya tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Bueno, psicóloga, usted que atiende
esas personas en un estado terminal, le pregunto por las mismas personas, pero de niños. Hay en este momento un debate acerca de la eutanasia para niños. Hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a esta decisión. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo lo podemos explicar? No, es un tema sensible, es un tema sensible, bien sensible, pero se está debatiendo en este momento en el país. Se está debatiendo. Sí. Un niño con una enfermedad terminal, científicamente comprobado que no puede vivir, ¿quién toma la decisión? ¿Por qué la toma o no la toma? ¿Cómo es eso? Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? O sea, yo pienso que ese tema es más tomado hacia pues obviamente hacia los padres. Sin embargo, es tener como la conciencia de qué está pasando en ese momento con ese ser humano, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo te digo una de las cosas y es que digamos, es bien complejo cuando uno ve un niño o asisto a algún niño, usualmente no trabajo con niños, sino adultos, porque ellos lo que primero me preguntan es por qué yo tengo que estar teniendo en este momento todo este dolor y por qué me está pasando eso. Hay muchos niños que te preguntan eso, o sea, yo ya no quiero estar aquí, yo ya no quiero seguir sufriendo. Ajá. Entonces, yo pienso que es un tema complejo y más bien como que me reservaría la respuesta. Sí, es un muy tema sensible complejo. El tema. Sí. ¿Usted nos aconseja tratarlo aquí en la sala de Jairo, ese tema? Sí, podría ser interesante. Pues, a usted, una persona que haya manejado en una enfermedad terminal, le ha dicho, a pesar de todo lo que usted le concede de esperanza, de bienestar, de tranquilidad, de felicidad, a pesar de que esté en los últimos instantes o momentos, le ha llegado a decir, está bien, doctora, está bien, pero yo me quiero morir? Claro, muchos, ¿Sí? Claro, muchos entienden y comprenden esa situación, sino que lo que hacen es que lo ven desde otra perspectiva, lo ven desde otra conciencia, por lo tanto ya no es una carga y esperan su momento de manera diferente, de manera tranquila, relajada, en paz y feliz, porque entienden ese proceso de vida para pasar a otra vida. Sí. Es muy bonito por eso. Es muy bonito por eso. Claro, tienes pacientes que dicen, sí. Perdone, ¿usted tiene miedo de la muerte? No. ¿Para nada? Para nada. ¿Cómo la cataloga? Yo lo catalogo como algo muy hermoso en nosotros mismos, porque es la prolongación de nuestra existencia. ¿Eso está comprobado? Para algunos sí, para algunos no, todo depende de la creencia. De la fe. Y de la fe. Para mi creencia y para mi fe, sí. Pero esa creencia y esa fe está mezclada, tiene trazas de algo de religioso. Religioso, espiritual, llamémoslo más espiritual que religioso, pues digamos en el sentido de que no es como una religión como tal, sino que es desde la parte espiritual. De hecho, nosotros incluso el jueves vamos a iniciar en nuestra institución educativa este tema espiritual. Nunca había tocado ese tema, sino más era desde lo científico, desde la programación neurolingüística. Y por ejemplo, el entender y comprender esta misión de vida tiene que ver con precisamente con ese momento espiritual que yo hace muchos años tuve. Y entonces por eso fue que me enruté hacia esa parte. Entonces por eso si tú me dices, yo te digo con toda la certeza, porque es mi creencia firme de que esa existencia es un plano muy hermoso. ¿Y esa experiencia cuál fue? Bueno, he tenido muchas. Sí. he tenido muchas. Cuando estuve con mi primera niña, o sea, digamos mi cuerpo energético salió de mi cuerpo físico y pedí pues en ese momento la oportunidad de continuar en esta vida, en este plano, porque todavía tenía muchas cosas para hacer. Entonces tuve ahí como un encuentro bien bonito y pues sería un poco largo y anecdótico de pronto tal vez contarlo, pero eso fue lo que me hizo a mí cambiar el chip de la vida y tener ese concepto de lo que hay más allá. Sí, porque es muy grato que una persona que está en ese plano, que tiene esa filosofía de vida,
ya decidida como la suya, de vivir feliz y además de tener una vocación para ayudar a la gente a que sea feliz. Y más cuando una persona necesita tanto porque está postrada en una cama, Sí, y usted total. maneja mucho más esa persona, pues no separarnos del ser humano que es usted, de la Claro, psicóloga, claro y que sí. que también sepamos que inclusive quien maneja la felicidad como usted, desde ese punto de vista científico, también pasa por momentos difíciles, ¿no? Claro, 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 y momentos bien complejos. Bien Sin, complejos. sin embargo, es, como te digo, verlo desde esa perspectiva de aprendizaje. ¿Qué tuve que aprender aquí en este momento? Bueno, aquí estamos aprendiendo hoy sobre felicidad. Estamos en la sala de Jairo. Con Café Águila Roja, calidad certificada, seamos amigos, tomémonos un tinto. ¿Usted cree en estas medidas que han hecho organizaciones acerca de la felicidad de los colombianos, que nos ubican siempre, bueno, yo ya no sé qué cree, una vez estamos arriba y otra vez estamos abajo, Sí, sí, sí. ¿sí? Pero lo que sí es seguro es que países como Finlandia, como Noruega, como Suecia aparecen siempre arriba, ¿sí? A pesar de que me dicen también de que allá, por ejemplo, hay unas decisiones de suicidas bastante Allá. altos también. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo medir eso? Bueno, entonces, sí, y eso es un punto muy interesante. Bueno, genéticamente también nosotros tenemos eso en nuestro ADN, ¿no? O sea, digamos que la depresión existe y es genética, ¿cierto? La depresión. La depresión. Entonces, ¿eso qué es? Un estado de tristeza, ¿cierto? Por eso es que hay un autor muy interesante que es Deepak Chopra, donde él aconseja siempre la meditación, así estés medicado con antidepresivos. Él dice la meditación es una de las formas más importantes para que aunque tengas un diagnóstico de depresión, depresión mayor, tú puedas seguir saliendo adelante en tu vida. ¿Cuántos tipos de meditación hay? Eso hay una cantidad de meditaciones. O sea, hay meditaciones, por ejemplo, que simplemente son guiadas, entonces tú pones un audio o un video y te dejas guiar para las personas de pronto que les cueste mucho trabajo. Yo hice, por ejemplo, estuve en una meditación que es muy interesante y es con voto de silencio, no puedes mirar a tu compañero, se llama meditación vipassana y es donde tú estás solamente centrado en tu respiración, ¿sí? Y meditas desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea, todo el día. Entonces, estás centrado solamente en tu ser humano. ¿Y la comida? Sí, tienes unos tiempos de comer, pero es increíble cómo uno en ese momento, cuando estás en estado de meditación todo el día, en esta experiencia, ni siquiera te da hambre. O sea, es increíble, ¿no? O sea, abandonas, como decir, tu cuerpo físico, y yo no sé si has escuchado que muchas personas que meditan incluso se alimentan es con la energía del sol y no comen, ¿sí? Porque tu estado es tan centrado en tu ser interior y con esa divinidad, o llámala como tú lo quieras llamar, porque soy muy respetuoso de las creencias espirituales o religiosas. Entonces, en esa conexión tan grande, o sea, es como si tú te desconectaras un poco de esa parte física, de esa necesidad, por ejemplo, que es la alimentación. Y retomando como el tema de lo que tú estabas diciendo, hay países que tienen unos altos índices de suicidio, ¿cierto? Entonces, tiene que ver también con algo muy importante, es la segregación de dopamina en nuestro cerebro, ¿sí? Que es lo que nos ayuda también a esta etapa de la felicidad. Y resulta que el sol es muy importante, ¿sí? Porque en la parte de la costa, por ejemplo... Perdón, ¿qué? Liliana Delgado, felicitaciones, Mónica. Gracias por ser parte de mi cambio interior y enseñarnos a sacar todo nuestro poder interior. Ay, tan bella Lili, muchas gracias. Lili es una de nuestras alumnas en Buenaventura. ¿Es Buenaventura? Sí, muy destacada. Vea usted, qué sí, bueno. Qué linda, muchas gracias. Ajá. Lili. Entonces mira que, por ejemplo, esta parte del sol es muy importante. Yo te pregunto a ti, bueno, y al público, en Colombia, ¿dónde están las personas más felices? Que tú dices, es que tienen siempre la chispa y son muy felices. No, pues si uno dice por la actitud de bailar salsa, digamos que en Cali. Cali, ¿cierto? Cali Y es hay una ciudad muy alegre. y hay sol. Hay sol, claro. Sol, la Hay costa.
La costa. ¿Sí? Entonces son sitios que el sol depende mucho. Imagínate que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos pacientes muy depresivos, una tarea que yo les mando a ellos es recibir el sol a las 10 de la mañana, durante unos minuticos, porque eso nos ayuda a segregar más dopamina en su cerebro. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, en esos países donde hay muchos altos índices de suicidio, ¿sí? Hay poco sol. ¿Ves? Entonces uno podría hacer como una relación ahí bien interesante de también el sol y esa parte genética que nosotros tenemos. Psicóloga, podemos hacer, le invito a hacer un salto con garrocha. ¿Está bien? Sí. Cuando usted se levanta todos los días, ¿qué es lo primero que piensa? Primero agradecer. ¿A quién? Bueno, en mi caso agradecer a Dios. ¿Sí? Cuando tú agradeces, haces una comunicación interna inmediatamente con el amor incondicional. Entonces agradecer por el día, agradecer por tu familia, agradecer por todo lo que tú tienes. Eso es lo primero que hay que hacer. El agradecimiento entonces es una vitamina. Es una vitamina, sí. Ajá, luego después de eso hago una meditación, ¿sí? Eso me ayuda a centrarme durante todo el día. Así ustedes hagan una meditación de 5 o 10 minutos, no importa. Así sea que no tienes todo el tiempo y respiras y haces conciencia de tu respiración, eso hace ¿Usted en este momento está haciendo conciencia de su respiración? Claro que sí, Sí. claro que sí. Le mandas tu orden al organismo e inmediatamente eso hace que estés en presencia plena, por lo tanto todo el día vas a vivir en el tiempo presente. Psicóloga, ¿qué le hace perder a usted la fe en la humanidad? Yo pienso que nada. No, porque si Así perdemos la fe, o sea, no hay nada. O sea, la desesperanza es lo peor también que podemos sentir y tiene que ver con la fe. Y la fe y la certeza es lo que nos hace ser diferentes. Para usted todos los seres son buenos. Sí, aunque he pasado por situaciones muy difíciles y sin embargo así, yo digo, bueno, ha tenido una sorpresa claro, y adversidad frente a una congénere. Claro, y yo digo, y en mi corazón no puedo nunca albergar como rabia o, sí, hay situaciones que obviamente como todos los seres humanos nos da mal genio o alguna cosa así, sin embargo no hay en mi corazón nunca rabia o rencor hacia las personas. Psicóloga, para usted, ¿qué es el amor? Para mí el amor es parte de tu personalidad que tiene que ver con el alma. Eso es el amor. Es que hay como así. Sí, tiene que ver con el alma, con lo que trasciende en tu existencia, no solo en este plano físico, sino en nuestro plano espiritual. O sea que es algo inherente. ¿Por aquí está rondando el espíritu en este momento? Sí, claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay ángeles que nos protegen, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para los católicos y no católicos, para todo el mundo. Claro que sí. Sí. Claro que sí. En mi creencia, ¿no? O sea, es muy respetuosa, pero en mi creencia. Y de hecho, en las labores que realizo con los pacientes que te digo, trabajo con ese tema. Psicóloga, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, muy amable, muchas gracias. Bueno, Bueno, hemos aprendido y gracias a ustedes por estar siempre pendientes de estos contenidos. Aquí estamos siempre para crearlos, para investigarlos, para desarrollarlos, para hacer un rato de bienestar, pero en medio de una información, de un conocimiento, de una educación. En fin, estos son los contenidos que esperamos realizar siempre. Ah, no.